Hablar de Milagros Jauregui es hablar de una encarnación estridente eh, del cristianismo político. Lo que yo llamo cristianismo político está documentado en para algunos medios más grandes que los que tenemos acá. Es la idea de que inmiscuir el cristianismo en asuntos políticos, en asuntos públicos, ¿no? Hoy vamos a ver en detalle todas las acusaciones, no legales ni judiciales ni nada de eso, simplemente las críticas que se hacen a esta mujer desde sectores progresistas, ¿no? Que a los que yo no les creo, les creeré la mitad. Pues. Pero tampoco es que pueden mentirte descaradamente, entonces vamos a ver que Huayca dice que Milagros Leiva ha hecho, que hay un proyecto para que algunas iglesias evangélicas se hagan cargo de colegios públicos, ¿no? Lo cual es raro, ¿no? También lo último es lo del aborto terapéutico, ¿no? Y analizándolo bien, realmente no ha habido una gran interferencia, ¿no? Porque lo que se ha hecho es que prime la Constitución, ¿no? Ese instituto materno había subordinado, digamos, la Constitución a una norma que había implementado, ¿no? Y se ha restituido, digamos, la supremacía de la Constitución, ¿no? Pero, aún así, eh, hablemos de cristianismo político porque ¿qué pasa cuando personas evangélicas se inmiscuyen pues, en temas públicos, temas que necesitan ser debatidos y que por sus pobres creencias, lamentablemente esos temas no son debatidos ahí, justamente en sus casas, en sus segundos hogares, ¿no? Que son las iglesias, ¿no? Vamos a analizarlo atentamente. Vamos a ver. Primero, les voy a explicar qué es el cristianismo político y cuáles son los tres pilares en los que se sostiene, ¿no? Que digamos que son tres principales, ¿no? Pilares debatidos por muchos expertos, por filósofos, intentos de filósofos, son tres. Primero, el origen del universo y Dios como solución a la gran pregunta. Uno. Dos, la moralidad absoluta, ¿no? Necesitamos a Dios para tener una moral objetiva y absoluta, dicen ellos, ¿no? Y tres, el Jesús histórico, Jesucristo. El Jesús histórico prueba a Jesucristo, ¿no? Bien, empezamos por el más sencillo, ¿no? De hecho, el último. Hay pruebas de que existió un Jesús de Nazaret. Saltar de ahí a que hay pruebas de que existen los milagros es una tontería. Hay que decirlo claramente, es absurdo. Pero nos dicen también que hay pocos textos de filósofos como Platón, Sócrates, ¿no? Está bien, porque creo que podemos vivir eh, diciendo que no existen, ¿no? O que son personajes creados con retazos de otros pensadores, ¿no? No hay problema. Igual en sus escritos no se habla de nada supranatural, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Creo que cualquiera que quiera ser riguroso en el campo historiográfico va a decir, bueno, entonces como Jesús de Nazaret está probado, pues entonces Jesucristo es real, ¿no? Todos estos textos que se hablan, textos bíblicos, sí, cristianos, que hablan sobre Jesús de Nazaret tienen que ser ciertos, ¿no? Automáticamente. No es un salto muy grande y que no se puede hacer, lamentablemente, si uno es riguroso, ¿no? Cosa que los cristianos sí hacen. Y es absurdo, es una tontera. Segundo, el tema de la moral absoluta, ¿no? Es un tema todavía discutido y todo esto porque vamos a ver que Huayca dice se puede replantear ha hecho que hay un de proyecto otra manera, ¿no? Se puede replantear como existe la moral absoluta en la, en la Tierra, digamos, existe la moral absoluta y como se puede replantear, entonces es una pregunta que sigue, digamos, pendiente, sigue vigente, ¿no? Aunque bueno, esto de moral absoluta, moral objetiva, pues que ¿cómo lo entiendes? ¿No? Porque si lo entiendes como algo objetivo, algo ajeno al ser humano, no tiene sentido. No tiene sentido porque todo lo relacionado al humano está, o sea, la moral está relacionada al ser humano. Por eso es que algunos dicen que está relacionada pues a la evolución, al tema de cómo encontrar pues el abrigo pues en nuestra tribu, ¿no? La empatía, ¿no? Cómo buscar evitar el dolor, ¿no? De toda nuestra población. Con casos con casos que vemos que realmente seres humanos que contradicen esto con toda su vida, ¿no? Con todos los crímenes, con todas las guerras, todo eso, ¿no? Pero el ser humano también es un ser empático y es un ser egoísta, ¿no? Tiene esas dos naturalezas ahí, ¿no? Pero es un tema que, digamos, como le digo, está pendiente, está vigente porque es un tema que se puede debatir sin Dios. No es necesario aferrarse a Dios para hablar de una moral absoluta, moral objetiva. No es necesario, no tiene ningún sentido. Ya digamos que no es
digamos que no es necesario, ya, sí, no es necesario. Podemos hablar, podemos discutir sobre la moral objetiva, una moral objetiva, moral absoluta, sin Dios. Bien. Porque puede ser algo transversal al ser humano. Claro, pero hay casos que contradicen pues, que hay una moral absoluta, como les digo, ¿no? Hay casos de gente que muy loca, muy enferma. ¿Eso qué es? Te explicarán que dirán los cristianos, esto es porque están alejados de Dios, ¿no? Eso mismo te puedo decir, están alejados de la estructura pues evolutiva más eficaz, ¿no? También puedes decir eso, ¿no? Y el otro tema es el origen del universo, que es un tema también que actualmente me parece que la gran respuesta es que no se sabe, o sea, es una incertidumbre que sigue ahí, ¿no? Y los cristianos dicen que lo han resuelto, ¿no? Con argumentos, ¿no? Como el argumento de la causalidad, argumento que nutre y empapa los otros pilares, porque digamos que cuando ellos comienzan a hablar con alguien, sobre todo los hermanos sofistas, ¿no? No sé, filósofos, eh, usan esta trampa discursiva del argumento, entre comillas, de la causalidad. Personas bien, también, porque también hay personas bien intencionadas que creen que eso es un argumento bastante válido, bastante fuerte, ¿no? Pero no lo es. Es una trampa discursiva que va de la siguiente manera, ¿no? Dicen, básicamente todo tiene una causa, ¿no? Aunque no es así, porque hacen una distinción para luego volver a esto y decir Dios es la excepción, ¿no? Porque, lo dicen así. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Lo resumimos, todo tiene una causa. Entonces vamos, en el mundo objetivo, en el mundo cotidiano, vemos que todo tiene una causa. Algo pasa y algo lo antecede, ¿no? Pero lo que yo digo, y los otros dicen, otros también, eso se puede englobar en un asunto temporal también, ¿no? Que también es cotidiano al ser humano. Que todo tiene vemos cadenas de causas temporales, ¿no? Toda causa temporal tiene una causa temporal anterior. Es lo mismo que decir tiene un momento temporal anterior, ¿no? Entonces digamos que incluso el discurso cristiano dice, bueno, entonces en el origen del universo, el primer punto del universo, que nuestro discurso sería la primera causa, la primera causa temporal, dicen, bueno, siguiendo, dicen, el argumento de causalidad, esto que es, digamos, 0.000.1, debe tener un antecesor, ¿no? Porque la causalidad la vemos así en el universo, ¿no? Lo cual ya les parece absurdo. Quieren aplicar algo cotidiano a algo que sigue siendo un misterio, ¿no? Y resolverlo de manera tramposa. Entonces te dicen, pero ojo, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver. Dicen, entonces, antes del primer punto tiene que haber algo atrás, dicen, ¿no? Tiene que haber algo anterior, dicen. Entonces ellos dicen, hay dos respuestas. ¿Está Dios o está la nada? Es lo que postulan ellos, ¿eh? Vamos a ver por qué esto después se convierte en una manera de ridiculizar a los ateos que caen un poco en esto, ¿no? Vamos a ver, esperen. Entonces dicen, bueno, Dios es algo y la nada es la nada. Y nada puede crear nada, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esto no vale, entonces Dios es la respuesta, y ya está, se acabó. Dios es la respuesta a todo este asunto. Pero no, porque no se puede hablar de algo anterior al universo. Entonces tú no debes, el ateo, el agnóstico no debe caer en la... Es algo discursivo, ¿no? Es como, sí, pues es como... Puedes decir, sí, pues no hay nada antes, ¿no? Pero en realidad lo mejor es decir, no se sabe si hay algo antes, ¿no? No se sabe. Porque lo que estamos determinando simplemente es la primera causa temporal, ¿no? La primera causa temporal que va a ser la primera en una cadena de causas que va a llegar hasta el día de hoy, este segundo de acá, este segundo. Entonces realmente el argumento de causalidad no hace nada, no, 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 es una manera tramposa de argumentar a favor de Dios. Nunca ha hecho nada de ese argumento, no sirve ese argumento realmente, ¿no? La primera causa temporal es la primera causa temporal. Si dices, ¿puedes postular algo anterior? No se puede, ni siquiera puedes postular algo anterior. Es súper tramposo. Porque el argumento de la causalidad es en lo visto del universo, en lo cotidiano, vemos que todo tiene una causa. O la otra forma, ¿no? Veamos, todo tiene una causa, ¿no? Y ya pues, estamos en el universo, ¿no? Pero no sabemos si hay algo antes del universo. No puedes usar o sea, estás violando el propio campo de aplicación de no argumento, esta observación, ¿no?
¿Entienden? Y aparte a la vez que estás admitiendo que el universo tiene un inicio, un punto temporal, algo, entonces ¿cómo luego, inmediatamente después de decir eso, puedes postular que hay algo? Pues es un absurdo lógico, es una tontería también. Entonces, esos tres pilares son pues los pilares del cristianismo político. Por ahí con eso sus filósofos tratan de, filósofos o no sé cómo decirlo, expositores, apologetas se llaman, apologetas modernos, de hecho, vamos a ver que son varios jóvenes, ¿no? Que con pinta de rockstars o yo qué sé, dicen que bueno, eso, mira, te dicen, está clarísimo que Dios existe, ¿no? Y tienes que analizar estos discursos porque son abren las puertas a que se toleren creencias cada vez más absurdas, ¿no? Porque este mismo discurso no solamente, digamos, que tiene los cristianos, ratifica pues a los católicos y a los evangélicos, ratifica a todas las creencias religiosas, las más absurdas que sean, incluso las sectas que ellos mismos critican también las ratifican con eso, pueden ratificar con eso, ¿no? En su discurso, en su estructura, ese discurso que tienen esos evangélicos, apologetas, creen que luego de hacer estos, digamos, tres pasos van a haber un momento que van a poder hablar con el receptor de ese mensaje, el receptor hereje, no, cristiano, una secta cristiana, y decirle, mira, por todo lo expuesto, bueno, Dios existe, ¿no? Pero ahora vamos a analizar cuál es la iglesia verdadera. Entonces van a seguir otros pasos más, a otros no nos competen, y supuestamente con eso ellos van a convencer a los demás de que tienen que unirse pues tanto al catolicismo, al evangelismo, ¿no? Pero mientras tanto, estas personas de otras sectas, testigos de Jehová, mormones o lo que sea, van a tener, digamos, o van a creer tener, pues, una razón fuerte para seguir, pues, ensimismados, ¿no? En sus burbujas, ensimismados en lo que creen que es cierto. Y eso ese no es el problema, porque uno puede creer lo que quiera realmente, ese no es el problema. El problema está cuando una de esas personas es elegida congresista, es elegida alcalde, es elegida presidente. Cuando algo que parece muy tonto, como que vaya un grupo de gente se pare con un altavoz pues afuera de la calle a escuchar su mensaje cristiano, y uno le diga, bueno, eso está rompiendo pues las normas, ¿no? Porque no puedes hacer bulla hasta la hora, puedes hacer muchos decibeles, te digan y lo crean interiorizadamente y muy fuertemente que esto no es hacer bulla, este es un mensaje de salvación, esta es la gran excepción, debes permitírmelo. Ahora, esa actitud, imagínenla con poder. Recuerdo también hace poco que había un tema de una campana que sonaba, no sé qué hora, y nadie decía nada, ¿no? Hasta que, bueno, el tiempo ha cambiado, la historia ha cambiado. Ahora imagínense cuando hablan, pues, de el matrimonio homosexual, ¿no? Mucha gente, no se encuentra el matrimonio sexual no solo por un tema religioso, ¿ya? Pero hay gente que sí. Hay gente que sí está solamente en contra por un tema religioso. Y su respuesta es, en tal versículo de la Biblia lo dice, ¿no? Lo cual es un escudo muy sucio, una trampa, porque simplemente no están, desde ese momento en que se ha aceptado que eso es parte, digamos, de su cultura o sus creencias, y está bien, que se ha tolerado, estamos admitiendo que uno puede creer en algo arbitrariamente, algo que le compete a otras personas, que puede dañar a otras personas, sin que lo justifique. Sin que lo justifique, simplemente dice, bueno, ahí lo dice y yo creo en eso, respeta mi creencia y ya está, ¿no? O sea, no sé, es como que alguien puede ser racista o lo que sea. Pero no es este caso, perdón, no confundamos, pero digamos, el caso específico es, bueno, la homosexualidad es una aberración. Y Milagro Jauregui ya tiene palabras sobre la homosexualidad también, ¿no? No tan graves, no tan graves, depende de cada persona, pero yo seguro que las personas que están con ella o alrededor de ella creen en eso, ¿no? Que la homosexualidad es una aberración. No porque sea de repente algo antiestético, no porque sea pues porque digamos que ligeramente estadísticamente propague más enfermedades que otros tipos de relaciones, o todos específicamente el sexo anal y todo eso, ¿no? Sino pero simplemente porque lo dice la Biblia, ¿no? Y ya está, ¿no? Y eso me parece absurdo, eso me parece ir en contra del debate público. No podemos elegir a personas así.
comprometidas digamos, con estas justificaciones absurdas y mágicas y tramposas, ¿no? Porque como les digo, esos tres pilares son tramposos realmente. Son discursos, son discursos tramposos. Y los voy a dejar pues con las páginas para que ustedes mismos lo revisen, ¿no? Sobre dos temas, ¿no? La historicidad de Jesús y el otro tema es el argumento de causalidad, ¿no? Desde Jesús, es Jesús de Nazaret, el de Jesús histórico, ¿no? Y si son aceptables dentro del mundo académico, ¿no? Acá está la página, vamos a ver. Este de acá. El argumento de la causalidad trampa discursiva, es que lo es, lo es. Cinco referencias a las cinco vías de Tomás de Aquino. Tuvieran es un tema, pues es un texto grandilocuente, ¿no? Y el argumento es grandilocuente realmente. Uno lo analiza fríamente, lo analiza de manera sencilla y ve que no tienen nada, absolutamente nada. Esa es la refutación, dos páginas. Y si alguien, de hecho, si alguien me invitara a un debate, simplemente le diría, bueno, no es necesario, mira, agarra este texto de acá y reafirma tú pues que tu argumento, entre comillas, de causalidad es verdadero, es real, ¿no? Y con eso tenemos debate y yo te respondo, ¿no? Porque vamos a hacer un debate en presencial y vas a repetir pues estas trampas discursivas que hacen, que las que están acostumbrados los apologetas cristianos. No tenemos nada, vos vas a decir una cosa A y vas a decir una cosa